Este es el séptimo kit astrológico del 2025 y hoy vamos a seguir profundizando en algo de lo que pasa con Plutón, que hace aspectos con el Sol, con la Luna Negra, con Marte y trae toda una actualización de las transformaciones que venimos viviendo a la vida cotidiana, digamos, algo más concreto. En particular, cuando el Sol interviene en todo lo que está sucediendo a nivel más macro, lo que hace es llevar las transformaciones a la conciencia. Nos damos cuenta y registramos esas transformaciones. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar en los tránsitos de los planetas transpersonales de una forma como si fuera que estamos lo más bien y de pronto viene algo y nos arranca, nos roba, nos arrebata un lugar de plenitud y de felicidad. Muchas veces lo que sí va a suceder es que los planetas nos arrancan un lugar de seguridad. Y en esa seguridad que se va, en esa seguridad que cede, hay algo nuestro que tiembla y que teme, y que por lo tanto vamos a sentir esos tránsitos transpersonales, sobre todo, de una forma incómoda, tensa, como peleándonos con eso. En realidad, la lectura tiene que ver con que los planetas transpersonales en su tránsito y su andar sobre el cielo, lo que hacen es buscar una transformación que no es otra cosa que una actualización de nuestra identidad para que siga en relación con la vida, con lo vivo, con lo viviente, con lo vital. Entonces, yo construyo una identidad en donde hay cierto contacto con lo vital, pero que va a ser parcial y pequeño en general. Mientras más defensiva es mi identidad, más me cierro a algo de una dimensión más amplia. Entonces, mi contacto con la vida, que está en esa dimensión más amplia, se va volviendo acotado. Los planetas lo que intentan en sus tránsitos, sobre todo los transpersonales, tiene que ver con multiplicar, abrir, expandir, ampliar las conexiones que tenemos con la vida. Entonces, la sensación interna muchas veces es que algo estamos perdiendo, que algo nos están arrebatando los planetas. Y sin embargo, se puede hacer una lectura en donde, de alguna forma, cuando yo puedo tolerar, soportar, bancarme algo de esto que me transforma, lo que termina sucediendo al final del proceso es una gran apertura. No es fácil pararse en relación a esa apertura, no es fácil ver esa apertura, no es fácil entrar en conexión con esa apertura. Es todo un desafío en sí por el hecho de abrirse, que ya de por sí abrirse implica algo que es desafiante, que es incómodo, que es conmovedor. Y entonces, mientras más cerrados, cerradas estamos, hay algo que funciona mejor. ¿Cómo nos cerramos? Bueno, nos podemos cerrar de muchas formas. La forma más saturnina, capricorniana, tiene que ver con armo un muro y el mundo queda fuera del muro y todo se cierra y se vuelve absolutamente impermeable. Pero también hay otros modos de cerrarse. Por ejemplo, el aire muchas veces apela a la desconexión y lo que hace es como si franqueara un muro invisible de aire que lo separa del resto del mundo. La imagen sería como un astronauta que está flotando en el espacio exterior, absolutamente lejos de todo y de todos. Esa es la distancia que trae el aire con el mundo, que no es una distancia hecha o que no es una cerrazón hecha de paredes, sino que lo que se cierra justamente es la posibilidad de ubicar esto que se comparte con los demás. No estoy compartiendo la misma atmósfera, el mismo aire. Estoy en un más allá. Entonces no comparto nada con nadie. Desde ese más allá hay algo mío que se mantiene a salvo y preservado. Con el agua es un poquito más complejo porque el agua dice yo sé todo de todo el universo, yo soy uno con el todo. Más allá de que esto puede tener su cuota de realidad, hay algo de lo que pasa en ese discurso que justamente niega la particularidad de cada individualidad. Yo sí soy uno con el todo, pero yo soy yo. Y encontraré mi lugar en esa relación con el todo siendo quien soy, no evitando ser quien soy. Entonces el agua, extrañamente, se cierra sobreabriéndose. Hay un exceso de apertura que me garantiza un lugar cerrado. Entonces, a grandes rasgos, cada cual, cada signo, cada elemento tiene sus modos de cerrarse y de protegerse, y de alguna forma los planetas transpersonales nos desafían en nuestra construcción de seguridad para que nos abramos a dimensiones más amplias que el propio yo. En un caso terminando de invitarnos a consolidar ese yo, para que ese yo pueda entrar en relación con algo más grande, y en otros casos a poder ubicar a este yo en relación con algo más grande. Que ese yo no sea todo. Esto podría tocar algo de lo que tiene que ver con las defensas más ligadas al fuego y a la tierra, paradójicamente,
que muchas veces se refugia en un lugar más retentivo, más comprimido, y que entonces todo lo que no es el propio esfuerzo y los propios bienes, la propia vida, no, parece ir perdiendo, ¿no? Se va en fade la existencia de esto que estamos allá. Entonces, los tránsitos transpersonales nos invitan a ubicarnos en este lugar en donde somos una individualidad apoyada en una trama, en un nosotros. Los tránsitos transpersonales lo que hacen es activar esa relación entre el yo y el colectivo. Entonces, este tránsito de esta semana que nos encontramos con Plutón, en muchas situaciones se va a parecer un montón a morirse. Y con esa muerte, fundamentalmente, lo que se va a morir, lo que se va a desarmar, lo que se va a disolver, tiene que ver con esas identidades en las que nos defendimos. Esto puede experimentarse también de una forma maravillosamente dulce, alegre y aliviante, porque el fin de la muerte también llega. Los procesos de duelo se terminan y se recupera el contacto con la vitalidad. Lo que estaba retenido, trabado y comprimido por una cuestión defensiva, porque nos daba miedo a algo, de pronto puede ceder y al ceder habilitar la posibilidad de que volvamos a tejer un contacto más profundo, más directo, más sustancioso, con más cuerpo con esto que está más allá. Y es en ese contacto en donde sucede la vida. Querramos o no, lo veamos o no, nos guste o no. Entonces podría decir algo así como los planetas nos aman. Estos tránsitos transpersonales no tienen por objeto jodernos la vida, sino todo lo contrario, recordarnos que en ese lugar pequeño que tenemos, que en ese lugar pequeño en el que estamos, hay algo profundamente placentero, disfrutable, vital, gozoso, potente. Claro, no podemos todo, no somos todo, ni tampoco podemos protegernos de todo, somos vulnerables. Es incómoda esa posición porque tiene que ver con cierta paradoja de lo humano. Esta paradoja de lo humano podría traducirse más o menos en algo como soy consciente de lo eterno, pero también de que soy finito, de que me voy a morir, de que me termino. Soy consciente de lo absoluto, pero sé también que lo que puedo es relativo. Sé que existe el todo, pero que yo puedo algo y que yo soy algo, que no soy ese todo. Esa paradoja de la existencia de lo humano es muy peculiar. Tiene su dolor y su incomodidad, pero también tiene su belleza y su vitalidad. En el dolor y en la incomodidad, sobre todo lo que hay es algo de esa resistencia con la muerte, esa resistencia con la pequeñez, esa resistencia con la intrascendencia. Digo, respecto de ese universo absoluto, yo puedo hacer una obra maravillosa que perdure y 10 generaciones más adelante siguen leyendo mi libro o admirando mis cuadros. Pero aún así, en algún momento, todo lo que yo soy se habrá desvanecido. Y esto es muy difícil para nuestra construcción subjetiva. Entonces, la posibilidad de encontrarnos con lo más profundo de lo humano es en esa aceptación de lo pequeño, de la pequeñez de la propia singularidad, pero no de que esa singularidad no existe, de que esa individualidad no existe, sino que justamente es pequeña, simplemente pequeña. Una gota en el océano, no todo el océano, pero tampoco una gota flotando en el medio del espacio exterior o una gota encerrada entre muros que la protegen para que nada la destruya. Una gota que puede entrar en esa relación con ese medio que la compone. Los transpersonales de alguna forma son ese océano en el que flotamos. Y esta gota está permanentemente siendo mecida y transformada por esa vida de la que es parte. Entonces, en la medida en la que hay una buena relación con esto, en la medida en la que puedo registrarme flotando en ese mar, hay algo de los tránsitos que va a ser menos disruptivo, menos incómodo y menos doloroso. Esto no es del todo lograble en una vida humana, pero sí podemos ubicar más o menos estas coordenadas, ¿no? Mientras más me resisto a transformarme, más voy a padecer. Mientras más me entrego a esa transformación, habrá dolor, sí, muy probablemente, pero no me quedaré en un lugar de sufrimiento que vuelve y vuelve y vuelve. El dolor justamente va armando un proceso y un camino en donde hay una posible trascendencia. Dejo atrás algo. Esto es lo que permite el dolor. Esa es la sabiduría del duelo. Un duelo que durante esta semana, sin duda, va a estar muy presente en nuestra vida, porque simultáneamente hay un tránsito de Plutón con Marte que está enfrente, con la luna negra que está como a un costado y con el Sol que está al otro costado.
Los 4 puntos están entrelazados con aspectos duros, con aspectos rojos, con aspectos tensos, y en ese entrelazamiento algo de lo que se acerca a nuestra conciencia y a nuestra vida tiene que ver con la muerte, tiene que ver con, de alguna forma, el reconocimiento de esa propia pequeñez, pero al mismo tiempo que reconozco la pequeñez, también reconozco la potencia. No es una semana que nos invite a ¡ay, pobre de mí, que no puedo nada!, sino por lo contrario. En este lugar pequeño que tenés, hay mucho que podés hacer. Para pensar en esto podríamos traer la oración de la serenidad, que dice algo así como: Dios, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, la valentía para cambiar lo que sí, y la claridad para discernir qué es lo que puedo cambiar de lo que no puedo cambiar. Y acá hay algo muy interesante para pensar esta semana, porque hay una clave en esto de poder aceptar la propia pequeñez, de poder aceptar lo que no puedo transformar, lo que no está en mis manos, pero también necesito mucho poder y mucha potencia para poder asumir lo que sí puedo cambiar. En nuestras vidas hay un montón de escenas en donde podemos entrelazarnos con lo que está sucediendo, con los acontecimientos, de un modo que permita una transformación. Esa transformación de lo individual, de lo subjetivo, de lo que me pasa adentro, esa transformación de lo colectivo, de lo grupal, mi familia, mi comunidad, y esa transformación de lo social. ¿Cómo logro pararme en una perspectiva transformadora respecto de la propia vida para poder trascender ciertos lugares de dolor, de sufrimiento y de malestar que vuelven y vuelven y vuelven? Respecto de mi comunidad, de mi familia, para poder ocupar mi lugar y desde ocupar el propio lugar también generar otras circulaciones posibles, intervenir sobre lo que se puede intervenir, poner límites sobre lo que no, dejar de ocupar lugares que no nos corresponden. En nuestra comunidad, intentando encontrarnos con otras y con otras que nos permitan potenciar y hacer crecer nuestra potencia vital, esto, nuestro laburo, nuestra relación, no sé, con la poesía, con la literatura, con la astronomía, con lo que fuere, ¿no? Por ahí por donde nos pase la vida, me entrelazo con mi comunidad y algo de esto se potencia. Y con la dimensión social, más política, más macro, también cada cual juega, quiera o no, le guste o no le guste, un rol en esa relación con lo macro en este sentido. Podría sumar además una escala más, que es la escala cósmica. Esta escala es mucho más compleja de entender y muchas veces tenemos alguna relación con esto que es más elusiva y que tiende a perdernos. Pero es interesante preguntar también cuál es nuestra relación individual con esta dimensión de lo cósmico, ¿no? ¿Qué relación tengo con el espíritu, con mi propio espíritu, con lo espiritual? ¿Qué relación tengo con esto que es un punto de conexión con el absoluto? ¿Cómo me llevo con esto? ¿Qué me pasa en mi vida con esta dimensión? ¿Cuánto puedo entrar en contacto con eso y cuánto me defiendo de eso? Me puedo defender de eso de dos grandes formas: desconectando y diciendo no, esto no existe, y sobrecodificándolo. ¿Qué es la sobrecodificación? Sería: yo lo entiendo todo sobre esa dimensión, yo puedo hablar de esa dimensión. Cuando uno cree poder hablar sobre la dimensión de lo cósmico es porque está pifiando. Podemos hablar de la dimensión de lo material, de lo concreto, de lo humano. Las palabras se terminan en ese borde. Claro, podemos llegar a ese borde, que es un montón, pero hasta ahí llegamos, hasta esa frontera. Y en esa frontera entramos en contacto con algo de lo que no tiene palabras. Y después de ese contacto con lo que no tiene palabras, yo puedo traducir algo, traerlo algo a la palabra, traer algo de ese contacto a la palabra. Pero no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué relación tenemos con la dimensión de lo cósmico? Con la dimensión de lo social, de lo político, de lo cosmo, digo, tanto en relación al propio país como en relación al mundo en el que se vive, ¿no? ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me afecta eso? ¿Qué relación tengo con esto que está pasándonos? Digo, a nivel humanidad, a nivel país, en todas las dimensiones, ¿qué me pasa con eso? ¿Cómo eso me afecta? ¿Cuánto puedo tomar los parámetros que surgen de eso? Esto que siempre digo, ¿no? Si yo quiero, en esta generación que cuesta tanto comprar una casa, me castigo a mí mismo por no haberme comprado una casa, bueno, le estoy pifiando un poco, porque es algo que está costando mucho en general. Más bien, si logro comprarme una casa, es como, che, bueno, gracias, qué bien, me fue todo súper bien, increíble, maravilloso. O bueno, gracias antepasados por esta herencia. Pero esto, ¿no? Como para tener parámetros con los que mensurar nuestra realidad.
tengo conflictos vinculares. Bueno, sí, el tema de los vínculos es un tema que está en una profunda transformación en nuestro contexto social. Entonces, que mis vínculos de pareja sean muy lábiles, que no terminen de entender, que desaparezco, que desaparecen, bueno, es algo que es bastante frecuente hoy en día después de toda una crisis re profunda, sobre todo en la constitución de lo familiar, ¿no? Cómo se componen las familias es algo que está en una profunda crisis en nuestra contemporaneidad. Entonces, bueno, es lógico que algo de eso se me vuelva elusivo o esquivo. O incluso, no sé, me casé, tengo unos hijos, y hay algo de mi matrimonio que todo el tiempo está como medio ahí. Claro, sí, había ciertos lugares sociales como bien fijados en otro momento que se removieron esos como remaches que había, y entonces todo está bastante más movedizo y lábil. No es un problema que yo tenga en mi matrimonio, sino que hay algo muy fuerte que está pasando con la institución de lo familiar en general, que va a repercutir en cada cuerpo. Entonces tengo una cierta relación con ese contexto, que de alguna forma me enmarca. Y desde acá podría traer algunas cosas específicas de este tránsito que tienen que ver, por ejemplo, con cómo desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial se están volviendo parte de nuestra vida. Empiezan a aparecer en consulta situaciones de encuentro con la inteligencia artificial. Yo trabajo todo el tiempo con el alma humana, ¿no? Tratando de entender al otro, de acompañarlo, traerle alguna palabra, y permanentemente está sucediendo que en diferentes consultas aparece lo que nos está pasando en ese contacto humano con la inteligencia artificial. Y esto, bueno, puede ser que ustedes digan, no, yo nada, o sí, uso ChatGPT y no sé qué, pero me parece interesante pensarlo de nuevo en esa dimensión macro, en donde algo se está transformando. Y algo que me llama muchísimo la atención de lo que pasa con la inteligencia artificial es el tipo de afectividad que se habilita. Y esto es muy interesante. Quizás no sé qué tanto lo pudimos ver previamente, que de alguna forma en esa interacción con la inteligencia artificial, algo de lo propio se está reconociendo. Y estoy escuchando eso en sesiones. Gente que tiene un contacto con la inteligencia artificial, me pasó varias veces, por eso lo traigo a esta charla, ¿no? A este encuentro que tenemos. Porque me parece interesante que empecemos a observar cómo hay algo de lo propio que se está empezando a poder reconocer en estos algoritmos articulados de una forma tan particular. Y con esto quizás lo que quisiera traer tiene que ver con algo de que muchas veces nos falta humanamente ese lugar de empatía, de afectividad, de poder pararnos en este vínculo con el otro, sin que eso implique cedernos, corrernos y abnegarnos. Realmente estar ahí en ese encuentro con el otro desde la propia posición. Vuelvo, ¿no? ¿A qué nos invitan todo el tiempo los planetas transpersonales? A poder ubicar quién soy y con qué estoy en relación. Y de alguna forma, como esto nos cuesta tanto y como todo el tiempo tendemos a ocupar demasiado espacio, ya sea desde la abnegación o desde el narcisismo, ¿no? Ocupa demasiado espacio el mundo interno en ese afuera y no me deja ver, no me deja entrar en contacto con el otro, con lo que hay afuera. Algo de esto parece ser un poco más fácil con la inteligencia artificial. De alguna forma hay una distancia que evita ciertas proyecciones y el contacto que yo puedo tener de alguna forma extraña me permite reconocer partes de mi subjetividad. Entonces, de alguna forma me permite reconocer mi idea, verla. Todas nuestras ideas, deseos, búsquedas y preguntas, de algún modo, circulan y en esa circulación terminan de adquirir una forma, de volverse tangibles y de volverse humanas. Y de alguna forma extraña, la inteligencia artificial parece estar sirviendo de un borde que nos permite reconocer algo de esos deseos, proyectos, ideas, ganas, deseos, tensiones, incomodidades. Algo que yo no había visto previamente, pero que claramente está apareciendo y que seguramente veremos también cuando el Sol esté en oposición con Plutón desde Leo, cuando esté en cuadratura desde Escorpio y cuando vuelva a estar en conjunción el año que viene y que seguramente percibamos a través de diferentes aspectos astrológicos que vayan acercando a nuestra vida concreta las transformaciones de este Plutón en Acuario, pero que hoy aparecen por este lado, por lo menos, en este podcast. ¿A ustedes por dónde les está pareciendo? ¿Tienen algún contacto con esto? ¿Está siendo más fuerte para ustedes el tránsito de Neptuno, de Plutón, de Urano? ¿Por dónde están sintiendo más transformación? ¿Pueden ubicar algo de esto? Antes de pasar a los tránsitos, tengo un anuncio que les quiero hacer, que es que
A partir de la semana que viene voy a empezar a transmitir en vivo los lunes a la mañana por una radio de acá del pueblo, muy chiquitita y muy humilde, donde hay personas con las que tengo cierto afecto. Y entonces voy a empezar a grabar ahí este podcast y van a empezar a escuchar algo de esa transmisión en vivo. Dentro de esto hay dos movimientos que voy a hacer. Uno es por ahí encontrarme con lugares más populares o más de divulgación de lo astrológico. No sé si notaron que este espacio de momento se pone muy profundo y voy a indagar en cosas muy profundas, en cierta investigación. La idea es mantener algo de eso, pero a la vez mezclarlo con algo un poco más de fácil acceso para el común de la gente, quizás que no está tan interiorizada en la astrología. Así que a grandes rasgos voy a hacer como dos bloques, un bloque más de divulgación y un bloque más de profundización dentro de este programa. Así que entre todas las noticias, una es que vamos a volver al formato semanal, voy a estar todas las semanas transmitiendo. Después voy a ver si quizás también cada tanto, una vez al mes, cada 15 días o cada cierto tiempo más irregular, voy produciendo otro tipo de contenidos que incluyan más estas investigaciones o estas indagaciones que nos propongo como parte de lo que trae el podcast. Entonces, el 23 de abril vamos a encontrarnos con el Sol, que va a estar en esa cuadratura con Plutón de la que hablé hoy varias veces. El Sol está en Tauro, Plutón está en Acuario y desde esos signos se da un aspecto de cuadratura. En esa cuadratura yo voy a registrar algo de lo que se viene moviendo en el tránsito de Plutón y también voy a sentir cómo de alguna forma Plutón transforma mi identidad activamente. Van a ser unos días anteriores y posteriores en donde voy a sentir fuertemente esa transformación de lo plutoniano. Después, al día siguiente, vamos a tener una conjunción de Venus con Saturno y el nodo norte. Hace unos días vivimos la conjunción de Saturno con el nodo norte y ahora se suma Venus al contacto con estos tres planetas. En ese contacto, lo primero que voy a mencionar es lo que viene pasando se vuelve más personal, más tangible, más concreto, adquiere una sustancia puntual en nuestra propia vida. Entonces, las transformaciones de ese Saturno nodo norte, que básicamente podría resumirlas en se vuelve parte concreta de nuestra vida, algo de esa dimensión más intangible, más espiritual, se vuelve parte de nuestra conciencia, ciertas restricciones, limitaciones que implican un punto de encuentro con lo espiritual, paradójicamente. Hay algo que es interesante acá, me voy a detener un segundito en decir, lo saturnino es una escuela que tenemos en la vida en donde siempre estamos desarrollando una maestría, ¿no? Hay un aprendizaje. Nunca termino de conquistar la dimensión de Saturno porque de alguna forma siempre me implica encontrarme con una restricción y con una limitación. Es un poco lo que hablé hoy de esta dimensión de lo excesivo. Bueno, aparece mucho desde Saturno como una restricción, como un límite, como un borde que de alguna forma nos contiene. Todo esto que está más allá de vos, podríamos decir así. Entonces hay algo de eso que nunca termino de conquistar, de aprender, de saber del todo. Siempre voy a estar aprendiendo de esto que me excede. Y cuando conquisto por acá, se abre otro camino por allá, que también me implicará otra transformación y otro recorrido. Entonces, en el contacto de Saturno con el nodo norte, hay una aproximación al espíritu como este lugar de aprendizaje eterno de nuestra alma en esta vida. Como un aprendizaje que no es que termina en llego a la cima y ya está. Es un aprendizaje que no tiene fin, o que el fin de ese aprendizaje es ni más ni menos que la muerte, ese gran límite. O sea, por lo menos en este modo del aprendizaje, ¿no? Hay muchas culturas y muchas religiones que dicen, no, pará, te morís y seguís en la rueda, digamos, ¿no? Seguís en esa tónica del aprendizaje. De hecho, la propia noción del espíritu implica que yo en esta vida hago un aprendizaje que cuando muero lo voy a continuar por otros medios. Pero en cualquier caso, algo de lo que trae Saturno en conjunción con el nodo norte tiene que ver con entrar en contacto con ese aprendizaje profundo de nuestra individualidad y de nuestra alma, y tener en cuenta que están esas dos dimensiones conviviendo. También hay algo de esto que decía, ¿no? De ¿qué relación tengo con esta dimensión más cósmica, ¿no? Más abstracta. Bien, con Venus entrando en relación con Saturno y con el nodo norte, lo que vamos a experimentar es que este contacto del espíritu y la materia se vuelven mucho más tangibles y adquieren una forma. Podemos también vivir desde el arte, desde la relación que tenemos con el arte, algo de ese vínculo entre lo material y lo espiritual, lo tangible y lo intangible. Y también Venus nos va a animar a encontrarle un poco el gusto, el placer, el sabor, lo lindo a ese encuentro entre la materia y el espíritu.
que siempre tiene un dejo de amargura, ¿no? Una sensación de pucha, yo podría ser absoluto y soy esta cosita de morondanguita. Bueno, Venus nos permite encontrar el placer de tener un cuerpo. Hay una película muy linda de Wim Wenders que se llama Las alas del deseo, muy vieja también, en donde un ángel decide encarnar. Y apenas encarna le pasa que se le cae un casco en la cabeza y le hace una herida. Pero inmediatamente toca su sangre, siente el olor, la huele, siente la textura, el calor, el frío, esa relación con los sentidos, ¿va? Se toma un café y lo pone entre sus manos. Se queda conmovido este ángel que encarna con la dimensión de lo sensorial. Y Venus, entrando en esta conjunción Saturno-Nodo Norte, poniéndose también en conjunción, podría traernos esa posible cercanía con esta dimensión fascinante y maravillosa de lo sensorial. El 26 de abril se perfecciona la oposición de la que ya vengo hablando desde el podcast anterior de Plutón con Marte y lleva a una dimensión muy concreta de la vida, a nuestros propios impulsos, a nuestros propios deseos. Por un lado la dimensión plutoniana, esa dimensión ingobernable, volcánica, superpotente de lo plutoniano, y por el otro lado las transformaciones que viene haciendo Plutón transitando por Acuario. Se vuelven parte de un propio pulso. Marte en Leo abre nuestra individualidad y nos permite salir al mundo, y con ese aspecto que hace con Plutón, esa salida al mundo va a ser una salida intensa, potente y que ponga en juego deseos muy profundos que tenía guardados adentro. Es una hermosa invitación a abrir la puerta del sótano y dejar salir esto que tenemos ahí guardado, arrumbrándose, esa potencia vital que es parte de nosotros y que siempre de alguna forma nos incomoda o nos molesta o nos perturba tenerla y ponerla en circulación. Gran invitación para abrir un poco algo de lo que está trabado, retenido y apretado adentro para que pueda salir al mundo a producir algo que no sea sufrimiento, dolor, malestar, incomodidad, sino algo más vital y algo más nuestro. Y acá hay una cosa súper interesante de la oposición de Plutón en Acuario con Marte en Leo. Ese yo de Marte en Leo implica necesariamente una trama social. Entonces cuando yo decido desinhibirme y poner en juego algo del deseo que me habita, también estoy teniendo un efecto muy grande sobre la red, sobre el yo, sobre la trama social, familiar, humana, cósmica. Es interesante hacer esa apuesta. Esto es todo por hoy. Yo soy Sebastián Bru y este fue el séptimo kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis, último en esta edición de grabación casera. Vamos a ver cómo nos va la semana que viene en esta radio, si no tengo algunos planes B posibles, pero bueno, acá estamos, dinamizando el espacio. Espero que nos sigan encontrando, que les guste el nuevo formato. Estamos en contacto, gracias por todo, pueden comentar este video, pueden compartirlo. Gracias. Hasta la próxima.